esos programas que son excelentes. Y muchas de las cosas que el pastor Juan Carlos dijo en la semana tenían que ver con esto. Yo dije, el pastor me está copiando el sermón. Dije, porque habló mucho del Antiguo Testamento el pastor Juan Carlos esta semana. Y Mauricio también hoy habló algunas cosas. Les voy a leer el texto bíblico con el que voy a comenzar a compartirlo hoy. Lleva como título El clamor en la oración. Y se encuentra la palabra referida, porque no voy a hacer alusión al texto en sí, sino a algo que rescato de ahí. Éxodo 15, 25 y 26. Dice, así que Moisés clamó, esa palabra quiero que se la graben, clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera a Moisés. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les puse a los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Voy a orar por esta palabra. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por esta palabra que tú has revelado a mi corazón, Señor, y que voy a compartir con mis hermanos, Señor. Te pido que tú, Dios Todopoderoso, a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas quien abra los corazones, Señor, no solamente de mi hermano, sino también el mío, Señor, para que podamos atesorar esta palabra, Señor, y que sea, Señor, un refrigerio, Señor, en tiempos de angustia, de necesidad, Señor, y que podamos, Dios Todopoderoso, ponerla por obra, Padre. Es lo que te pido humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Sabemos por la palabra o por la escritura que Moisés, como líder del pueblo judío, en su tránsito hacia la tierra prometida, tuvo siempre que intervenir delante del Señor, abogando por las actitudes del pueblo hebreo, que no eran las mejores. Este pasaje bíblico no nos detalla más antecedentes acerca de este clamor de Moisés delante del Señor, pero al leer el Antiguo Testamento y la manera en que los judíos clamaban a Dios, podemos darnos cuenta que no era solamente doblar las rodillas y orar. Hay momentos en la vida en que quisiéramos que todo fluyera de manera favorable y que los problemas se detuvieran para que la monotonía de ser proactivos nos dejara tiempos para holgazanear. Sin embargo, podemos manejar ciertas cosas en nuestra existencia, pero las circunstancias y los imprevistos son imposibles de detener. A veces nos encontramos atrapados en situaciones con las cuales nos sentimos incómodos y sentimos en nuestro ser sensaciones que promueven angustia y de paso agotamiento. La vida pareciera ser dura y en muchos casos lo es. Sin embargo, hay algo que puede darnos esperanza en medio del conflicto y descanso en medio de la desesperación. ¿Pero qué es el clamor? ¿Qué significa? Definición de la palabra clamor. Encontré varias definiciones de la palabra clamor, por ejemplo, por nombrar algunas. Grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Esta definición de clamor aparece en el diccionario de la lengua castellana. También tengo otra definición a través de la etimología de la palabra misma, del origen hebreo. El vocablo cha'ak significa clamar, llamar, gritar. Se puede encontrar tanto en el hebreo bíblico como en el moderno. Representa el sentido de los términos vociferar, gritar. Estos son paralelos al vocablo de sonido semejante sa'ak, que se traduce también como clamar. Este verbo cha'ak lo podemos encontrar 55 veces en el Antiguo Testamento hebraico y se presenta primeramente en Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clamó a mí desde la tierra, o clama a mí desde la tierra. Se suele emplear este término con el significado de grito de auxilio. Este pasaje que se encuentra en Génesis 4:10 es cuando el Señor le está hablando directamente a Caín
demandándole qué pasó con su hermano, dónde estaba. Aun cuando Caín se hacía el tonto y decía, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero era la sangre desde la tierra de Caín, de Abel, que ya había muerto en manos de su hermano, la que clamaba delante de la presencia del Señor. Otro ejemplo de clamor, por cierto, hay muchos, se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 26 y 27. Estos versículos son parte del discurso con que el profeta Esdras se dirige al pueblo judío. El sacerdote Esdras está recordando delante del pueblo que ha vuelto de la cautividad cómo se han desarrollado los hechos hasta ahora, desde el momento en que el Señor llamó a Abraham y lo sacó de la ciudad de Ur para llevarlo a formar una nación suya. Dice el versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de las manos de sus enemigos. Aquí vemos cómo el pueblo judío, después de desafiar al Señor, es sometido a la cautividad y a la desventura. Pero el clamor conmueve el corazón del Señor y es movido a misericordia. Y también esto nos revela que a pesar de nuestra infidelidad, el Señor siempre está presente. Veamos ahora un ejemplo de la practicidad en nuestro tiempo, refiriéndonos a nuestra iglesia. La oración por las necesidades de otros. En nuestra iglesia generalmente estamos encontrando u oyendo hermanos y amigos pidiendo oración por diferentes necesidades, lo que promueve entre los que se enteran una dinámica de compromiso para ayudar a mitigar el hecho comprometiéndose a orar. Se genera a la vez una confianza y un alivio momentáneo al saber que hay una esperanza ante el hecho descrito. Pregunta: ¿de qué manera llevamos a cabo nuestra oración por la necesidad de otros? La mayoría piensa que orar y clamar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia. Orar es hablar y dialogar, pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición, aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. Voy a contarle un testimonio mío que me ocurrió hace poco tiempo atrás, un mes parece, un poquito más, cuando fui a Santiago. Y el pastor Juan Carlos se enteró del hecho de que yo estaba en Santiago y me llamó el día anterior y me dijo si podía ir a la iglesia el día domingo a compartir también con ellos. Y fui. Y cuando iba caminando hacia la iglesia, el pastor iba en su vehículo y me saludó. Y nos encontramos en la puerta de la iglesia. A todo esto, Mauricio también me había llamado el mismo día para decirme si podía preparar vino para la Santa Cena. Así que cuando nos encontramos con el pastor y entramos a la iglesia, le dije si me autorizaba para que yo sirviera la Santa Cena y la preparara. Y él me dijo que bueno. Entonces, eh, había un poquito hermanos en esa iglesia ese día. Estaba Celeste, Nicolás, Leonardo, Bastián, Mauricio, el pastor y yo. Y yo me fui a la cocina a preparar la Santa Cena y el pastor me acompañó. Así que nos sentamos a conversar en la cocina y de repente entró Mauricio. Disculpa, Mauricio, que te nombre en esta situación, pero creo que es necesario. Y Mauricio nos contó algo que le había sucedido con su esposa cuando había tenido que ir a un centro médico para que le hicieran un examen importante que necesitaba. Y, y la persona que atendió a la esposa de Mauricio fue una persona muy indolente y no quiso hacerle el examen. Y yo veía a Mauricio mientras él nos contaba
lo sucedido y miraba su cara, su rostro, y mi corazón se estaba como quebrantando. Y en eso Mauricio se paró y dijo, los dejo porque voy a ir a ver a los hermanos que estamos preparando la alabanza para salir al aire. Y se fue de la cocina. Y el pastor me dijo, eh, ¿sabe? Me dijo Jorge que Mauricio ya no es el mismo, ya no es el que sale a correr, ya no es el que está preocupado de sus compromisos con el deporte. Mauricio está crucificado, me dijo el pastor Juan Carlos. Y todo esto iba calando mi corazón cada vez más. Y el pastor en ese momento me dijo, ¿sabes, Jorge? Me siento agotado, me siento cansado. Y yo en ese momento pensé y dije, pastor, ¿qué le parece si oramos? Y me dijo él, bien. Y me senté a su lado. Y eh, alcancé a decir, eh, Padre Celestial, invoco tu nombre. Y en ese momento el Espíritu me quebrantó. Y lloraba de una forma tan espontánea y tenía el corazón como muy contrito y humillado. Y a pesar de que estaba llorando, sollozando, podía seguir orando. Pero, y pensaba en Mauricio, pensaba en que el pastor estaba agotado, pensaba en las situaciones de la iglesia y seguía orando a pesar de las circunstancias de estar llorando. Traté de controlarme, pero podía hablar no tan fluidamente, pero oraba. Y terminé y pensaba que el Señor eso es lo que quiere de nosotros, hermano. Que nosotros delante de su presencia nos quebrantemos, que clamemos, que tomemos las aflicciones de los hermanos como nuestras, que tengamos un corazón contrito y humillado delante del Señor en las situaciones que nos toque vivir delante de Él. Y creo que en la Biblia encontramos muchas directrices de cómo debe ser nuestra disciplina de orar y clamar. Y aún muchas veces las que las leemos, las ignoramos, hermano, o nos hacemos los tontos. Nosotros que estamos leyendo la Biblia en un año con algunos hermanos de la iglesia, nos hemos dado cuenta de cómo el pueblo judío cada vez que se hallaba afligido, angustiado, lleno de calamidades por su desobediencia, como los versículos leídos aquí, con actitudes como rasgarse la ropa, raparse la cabeza, sentarse sobre ceniza, hacer ayuno. Todo esto para presentarse delante del Señor en una actitud de quebrantamiento, de angustia, de manera que el Señor pudiera ver una actitud genuina de desesperación y arrepentimiento. Son muchos los hechos como este en el antiguo pacto, del cual nosotros debiéramos imitar. No me refiero al hecho de rasgar nuestra ropa o sentarnos sobre ceniza o vestirnos de silicio, sino en la actitud de nuestro corazón al oír la oración delante del Señor. Para terminar, les quiero compartir una exhortación y esta palabra es también para mí. Está en Isaías 58:1 y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor nos está hablando a través del profeta Isaías en primera persona, para que también nosotros exhortemos a nuestros hermanos y los llamemos a una vida de santidad y de clamor. Hermanos, ya no digamos más, me ha ido mal, mi vida no prospera, me siento angustiado por mis problemas, perdóname. Examinemos, digámosle al Señor, perdóname, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de maldad. Y si hay cosas escondidas en nuestro corazón, pongámoslas en luz delante de Él. Llevémoslas a la cruz para que el Señor sane la podrida llaga. Clamemos, hermanos, para que podamos cambiar nuestra queja
por voz de júbilo y alegría. Eso les quería compartir, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes. Pon en nosotros un espíritu de clamor en nuestro corazón, que nuestra actitud y nuestras palabras delante de ti sean reverentes a la hora de orar. Perdónanos, Señor, por nuestras rebeliones, por nuestras quejas, por las cosas que hemos hecho, Señor, y a ti no te han agradado. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. No podemos vivir lejos de ti, amado Dios. Derriba, Señor, nuestro corazón de piedra y pon en nosotros un corazón de carne, para que tu espíritu nos quebrante y podamos humillarnos delante de tu presencia, Señor, cada día. Bendice en esta hora a nuestro pastor Juan Carlos, Señor, a todos los que están aquí, Señor, y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Dios Todopoderoso, obedecerte en todo, Señor, y que tengamos cada día, Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti, reconociendo, Señor, quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, Señor. Es lo que te pido en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gracias, Jorge, por tu sinceridad, por abrir tu corazón con nosotros y aprovechar este minuto, además de enseñarnos. Pastor, lo quiero invitar a que nos entregue una reflexión acerca de lo que Jorge nos acaba de enseñar. La verdad que la palabra de Jorge en esta noche es una palabra muy honesta y sincera que sale de lo más profundo de su corazón y que nos sirve para perfeccionar nuestra capacidad de afecto del uno para con el otro en tiempos en que son difíciles, en tiempos en que la lejanía ha ido provocando distintas emocionalidades en algunas más quebrantadas que en otros. Hay algunos que han estado ya movilizándose hacia una vida más parecida a lo normal, reencontrándose con el movimiento propio de la vida, y hay otros que todavía están viviendo instancias solitarias, instancias más complejas y a veces rodeados con circunstancias duras y difíciles como las que relató Jorge. Esta semana ha sido una semana en la que me ha tocado enterarme de varias situaciones que han estado ocurriendo al interior de la iglesia, en distintos lugares. Por ejemplo, supe del caso del centro de la Asamblea de Dios de los Andes, dedicada a atender a personas drogadictas. Y los pastores de aquel lugar eran personas muy conocidas. Y uno de ellos participaba a veces en los eventos de literatura con propósito, lo que tengo entendido. Y fueron afectados de COVID y murieron los dos. Y fue un impacto súper fuerte para la iglesia. Y conjuntamente a ellos han habido otros hechos parecidos en distintas zonas del país. Y eso ha sido fuerte para muchos. Y nos ha hecho recordar lo importante que es buscar una posición espiritual superior que nos sirva para caminar por las instancias mismas de la vida. El texto que Jorge compartió es el que está aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. El contexto dice: Moisés guió a los israelitas lejos del Mar Rojo por el desierto del sur. Viajaron durante 3 días por el desierto sin poder encontrar agua. Cuando llegaron a Mara,
no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. Y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Moisés les pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Luego se fueron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Este texto no pretende ser un cuento urbano, ni pretende ser una metáfora de las dificultades que Israel iba a tener a lo largo de su ruta rumbo a la tierra prometida. Es una historia que ocurre después de haber vivido tiempos de gloria, después de haber vivido tiempos de alta calidad, teniendo al Señor como pastor, como el defensor, como el guía, como el que los dirige, los guarda y como el que los libera. En este caso, sacándolos de Egipto y haciéndolo una nación completamente libre. Pero de pronto este pueblo libre que ha visto la mano del Señor, que ha visto la acción misma del Dios soberano, del Dios todopoderoso, que les ha permitido ver la capacidad asombrosa del Señor a favor de ellos. Este mismo Dios de pronto los deja solo en medio de circunstancias difíciles y en medio de estas circunstancias surge la carne en el pueblo, surge como es el hombre y sus respuestas a circunstancias que pueden surgir en nosotros. El hombre tiene una capacidad de olvido increíble. Podemos ver cosas impresionantes, milagros maravillosos, pero de pronto pasan un par de días, nos vemos en dificultades y nos olvidamos completamente de lo que es nuestro ayer y solamente somos consumidos por la realidad que estamos enfrentando en el ahora. Nuestra capacidad de posicionamiento estratégico frente a las dificultades es súper débil en el plano espiritual. Y lo que el Señor está haciendo con Israel es justamente comenzar a prepararlos y a posicionarlos estratégicamente para que lleguen a ser un pueblo capaz de ingresar a la tierra prometida. Entonces, nosotros conocemos la historia. El pueblo, desafortunadamente, al menos la generación que salió de Israel, o sea, de Egipto, se quedó en el desierto enterrada porque no tuvieron la capacidad de posicionarse en el lugar donde Dios los quería, que era cerca de Él y confiando y teniendo fe en que Él era el que les estaba guiando y que conjuntamente con Él iban a ingresar a la tierra prometida. De capitán a paje, como dice el dicho, fueron los que quedaron enterrados en el desierto, salvo Moisés, que se internó, digamos, por los cerros y desapareció. El resto fueron todos enterrados en la arena del desierto. ¿Por qué? Porque no estuvieron capacitados para responder por fe a las circunstancias difíciles. De pronto uno se pregunta si la pandemia va a terminar con nuestras vidas. De pronto algunos están muy pesimistas al respecto. De pronto algunos están muy estimulados y animados a creer que ya la cosa está cambiando y que pronto vamos a volver a una vida completamente normal. Lo que nos ocurre a nosotros también ha estado ocurriendo en Europa, Estados Unidos, en otros lugares del mundo. De pronto se animan. Imagínense Israel, hasta hace una semana atrás estaba celebrando lo que significaba la derrota contra el COVID
y hoy día están enfrascados en un conflicto con los Hamas increíble. Yo estuve en esa frontera, vi esa frontera y vi al otro lado, como a un par de kilómetros, la gente en la orilla, mirando hacia donde nosotros estábamos, qué sé yo, y donde estaba la gente hebrea, y desde ahí la gente de allá, de los Hamas, gritaban cosas para Israel. Después nos subimos al bus donde andábamos y comenzamos a ver en el camino restos de, qué sé yo, de armamentos destruidos, casas hechas pedazos, etcétera, del conflicto del 2014, 5 años después. Entonces, o 4 años después. El asunto es que con esto quiero graficar cómo en esa zona de Israel hay una instancia bélica permanente. Y lo increíble es que hasta hace una semana atrás estaban posesionados en un estado de frenesí y de alegría. Una semana después están metidos en una guerra y están orando y pidiendo oración al mundo para que les ayude a salir de la situación. Dios está pareciera que está como cerrando puertas y está permitiendo que los conflictos comiencen a ser abrumadores. Pareciera que hemos entrado en un severo camino que se hace cada día más angosto a medida que pasa el tiempo. Entonces, es un tiempo en el que el orar es súper importante. El orar es determinante. Yo me recuerdo muy bien lo que Jorge relató, la conversación que tuvimos en esa cocina, las cosas que estábamos viviendo y el estado emocional en que nos encontrábamos. Era una mañana compleja y difícil. Los días domingos pasan cosas. Este domingo estábamos en el servicio, en lo mejor, cuando de pronto yo era el espectador del servicio porque todos estaban trabajando. Leo estaba trabajando con Marvin en la mesa, ahí atendiendo todo lo que era el concepto de grabación, que significa una pega intensa desde antes hasta que termina el servicio y después cuando hay que recoger todo. Es un trabajo bastante fuerte. Y estaban ellos trabajando ahí en la mesa, adelante estaba Mauricio con 2 personas más, y yo era el público. Entonces yo estaba cantando con ellos mientras cantaban. Estábamos en lo mejor cuando de repente él suena a la puerta como que estaban pero por echarla abajo. Y yo me asusté porque dije, o sea, me asusté por el ruido, porque estaba tan embuido en la alabanza, tan compenetrado en el cantar a Dios, que el ruido me hizo sobresaltarme. Y partí rápido a la puerta para ver qué pasaba. Yo dije, carabinero. Y aún más yo iba con la idea de decirle algo a carabinero, porque cómo podían golpear tan fuerte la puerta de nuestra iglesia. Pero cuando llegué no vi a carabinero por ningún lado y vi a una mujer con una cara así de irritación. Abrí la puerta con harto cuidado y la persona apenas me vio, comenzó, primero preguntó de quién era un vehículo que supuestamente estaba tapando la salida de su casa. eh, y bueno, yo no pude dejar de decirle, señora, eh, ¿usted cree que por venir a, a reclamar por su vehículo tiene derecho para tratarnos como usted nos trata? ¿Usted se dio cuenta cómo golpeó la puerta de nuestra iglesia? Y eso fue suficiente para que la persona comenzara a decir todo tipo de cosas en contra de la iglesia. Y ha sido muy curioso lo que ha pasado porque obviamente el hecho provocó, bueno, yo le dije algunas otras cosas dentro de la conversación, como defendiendo la iglesia en términos históricos, porque ella nos dijo, entre otras cosas, hace 20 años que estamos aquí, aniquilados por ustedes, maltratados por ustedes, que han sido personas que han venido a causarnos amargura. Mi padre ya no haya que hacer, ya no lo soporta y bla, 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 bla. Y la verdad es que, bueno, la conversación terminó y yo me entré
pregunté de quién era la camioneta roja, al final la camioneta era la Yami, y fue Marvin el que salió afuera porque no era conveniente salir la Yami. El asunto es que salió Marvin y volvió después Marvin y nos contó de que la camioneta estaba bien estacionada, que no estaba estacionada propiamente tal en la casa de ella, sino que estaba en la vereda que nos correspondía a nosotros. Y claro, y ahí nos enteramos también otra vez de Nico, entre lunes y martes, de que esta señora tenía bastante dificultad para manejar. Le costaba mucho sacar su vehículo. Pero esas historias que nos pasan de pronto revelan un poco lo que son las condiciones, pequeñas circunstancias que pueden ocurrir. Y esas se amplifican a veces en la vida de ustedes con conflictos enormes, y etcétera. Y en la iglesia también, conflicto no menor en la vida de muchas familias. Síntesis. Necesitamos oración. Ese es el tema, la argumentación principal del tema de hoy de Jorge, y también la meta nuestra como iglesia a partir de las próximas semanas es que nos vamos a estar involucrando en una reprogramación de la oración y en una búsqueda fuerte del Señor, porque la verdad que el lunes había gente que estaba en la iglesia dándose vuelta y habían vecinas conversando, qué sé yo, y el tema era los estacionamientos y la forma en que la gente se estaciona, es decir, el eco del día domingo. Más encima había también tristeza porque la esposa del zapatero había muerto de COVID y el zapatero está muy grave en el hospital de Maipú. El día martes nuevamente hubieron situaciones relacionadas con cuestiones de estacionamiento, y en la tarde vi cómo el probable yerno se la emprendió con una persona que se había estacionado en una circunstancia parecida a la Yami. Y en la mañana se me olvidaba decirles que la esposa de esta persona se había agarrado con una persona de Entel. O sea, ha sido una semana súper compleja ahí en la iglesia. Y hoy día en la tarde mi hija me pidió el auto, se fue con él al centro y yo me fui caminando a la iglesia, y la verdad llegué a la conclusión que quizás la mejor manera de llegar a la iglesia es llegar caminando. Pero son metáforas. El tema principal es que el enemigo está de una u otra forma aguijoneándonos, y la manera en que vamos a salir de todo esto es orando mucho, intensamente. Oremos para que el Señor derrame gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este momento que vivimos. Padre, entendemos que tú nos estás llamando a un posicionamiento, Padre, superior al que tenemos hoy día. Amén. Ayúdanos para obedecer, Dios, lo que tú estás esperando que hagamos. Padre, cada uno de nosotros está involucrado en distintas situaciones. Hay ambientes de agotamiento, Padre, en nuestras casas. También hay agotamiento interior en nuestros corazones, en nuestras mentes. Necesitamos tanto de ti, Dios. Padre, hay algunos que quizás estamos enfermos por las mismas circunstancias, por la tensión, por la dificultad. Y Padre, pedimos que el Espíritu Santo traiga sanidad, que el Espíritu Santo traiga nuevo espiritual. Padre, sabemos que tú eres el que sana, sabemos que tú eres el que renueva, sabemos que tú eres el que cambia, sabemos que tú eres el único capaz, Dios, de proyectar una historia distinta a nosotros. Yes. Padre, por Jesucristo pedimos, Señor, mientras caminamos rumbo a la tierra prometida, que nos aguarda, Dios, a cada uno de nosotros. Danos una fe poderosa, danos una fe, Padre, activa, que nos permita, Señor, succionar espiritualmente todas las cosas difíciles, creyendo, Dios, que tú vas a darnos las aguas dulces, Padre, que nos van a permitir seguir avanzando y bebiendo de tu gracia lo suficientemente, Padre, como para calmar toda sed que pueda surgir en nuestras vidas. Amén. Te damos Amén. gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.